El núcleo interno de la Tierra, el último giro de un misterio cambiante y giratorio. Los investigadores propusieron un modelo con un ciclo de rotación de 70 años del corazón de hierro de nuestro planeta e informan que estamos en medio de uno de sus grandes cambios. Una ilustración de la Tierra desde el espacio muestra el planeta dividido por la mitad, con bandas concéntricas rojas y amarillas de su manto y capas centrales que se vuelven cada vez más brillantes a medida que se acercan al centro. Los científicos sospechan que su núcleo de metal sólido consiste principalmente en hierro y níquel, mide 1,520 millas de largo y es casi tan caliente como la superficie del Sol. Ese núcleo puede estar en la cúspide de un gran cambio. El núcleo interno es como un planeta dentro de un planeta, por lo que la forma en que se mueve es obviamente muy importante. Los científicos creen que el núcleo se cristalizó a partir de una sopa de metal fundido en algún momento del pasado no muy lejano de la Tierra, después de que el infierno interno del planeta se hubiera enfriado lo suficiente. El núcleo interno no se puede muestrear, pero las ondas sísmicas energéticas que emanan de potentes terremotos se han aventurado a través del núcleo interno, iluminando algunas de sus propiedades. Los científicos sospechan que esta bola de hierro y níquel en su mayoría tiene 1,520 millas de largo y es tan caliente como la superficie del Sol. El núcleo interno está girando, desviando estas ondas. Desde entonces, los sismólogos han encontrado evidencia que implica que el giro del núcleo interno puede acelerarse y ralentizarse. ¿Qué está pasando? Una idea es que dos fuerzas titánicas están luchando por el control del corazón del mundo. El campo magnético de la Tierra, generado por corrientes de hierro arremolinadas en el núcleo externo líquido, está tirando del núcleo interno, lo que hace que gire. Ese impulso es contrarrestado por el manto, la capa mucilaginosa sobre el núcleo externo y debajo de la corteza terrestre, cuyo inmenso campo gravitatorio atrapa el núcleo interno y frena su giro. A principios de la década de 1970, en comparación con alguien parado en la superficie de la Tierra, el núcleo interno no giraba. Desde entonces, ha girado gradualmente más rápido hacia el este, superando finalmente la velocidad de rotación de la superficie de la Tierra. Posteriormente, el giro se desaceleró hasta que pareció detenerse en algún momento entre 2009 y 2011. Ahora está comenzando a girar gradualmente hacia el oeste en relación con la superficie de la Tierra. Es probable que acelere y luego desacelere una vez más, llegando a otro punto muerto aparente en la década de 2040 y completando su último ciclo de giro hacia el este y el oeste. Este ritmo de 70 años, si existe, podría tener un efecto tangible en partes de las vísceras más profundas de la Tierra. Pero es posible que solo sea capaz de provocar una turbulencia comparativamente menor más cerca de la superficie, tal vez causando cambios útiles en el campo magnético del planeta, o incluso modificando muy levemente la duración de un día, que se sabe que aumenta y disminuye en una fracción de un milisegundo cada 6 años. Este es solo uno de varios modelos en competencia que explican los viajes erráticos de las ondas que llegan al núcleo. También es posible que la capa más interna de la Tierra se tambalee. Por el contrario, el núcleo ferroso de la Tierra puede tener una superficie metamórfica, retorciendo cualquier onda sísmica que lo atraviese. No así para los geólogos que estudian el corazón mismo de nuestro planeta. Ubicado a 3.900 millas debajo de la corteza, el manto y el núcleo externo de metal líquido de la Tierra, solo se puede acceder al núcleo interno de hierro sólido de nuestro mundo escuchando las ondas sísmicas que lo atraviesan durante los terremotos o, en el pasado reciente, las explosiones nucleares. En décadas de tal investigación sísmica, los geólogos han llegado a creer que el núcleo interno oscila, girando de un lado a otro, durante un periodo de tiempo. Tal pausa no presagia ningún desastre, pero es un hallazgo sorprendente que, si es preciso, puede incluso aumentar el misterio de lo que yace en las profundidades más oscuras bajo los pies. Las cosas que están cambiando ahí abajo parecen ser cambios más fuertes de lo que vemos en la superficie. Descubrieron que la sincronización de estas ondas cambió mucho durante muchos años, lo que